consecuente con sus compromisos internacionales, Panamá promulgue esta ley, que será una plataforma robusta para promover el legítimo derecho al reconocimiento, justicia y desarrollo de todos los afropanameños, sin excepción alguna. La ley es importante porque institucionaliza el movimiento, que significa que el Estado le va a otorgar los recursos materiales, profesionales y técnicos necesarios para poder diseñar y ejecutar un plan nacional de inclusión, a base realmente de instrumentar políticas de alcance social que sea capaz de eliminar la equidad, la desigualdad que caracteriza a la población afropanameña. Bienvenidos a Inclusión, la revista cívica y cultural del Foro Afropanameño. Un recuento permanente de la presencia y contribución de los afropanameños en el desarrollo y engrandecimiento de nuestro querido Panamá. Siguiendo una tradición cívica de las organizaciones y las comunidades afros de todo el país de reunirse para analizar los problemas y dificultades más urgentes y producir respuestas y acciones entre todos, existen los encuentros nacionales afropanameños, organizados por el Foro Afropanameño con el respaldo de algunas instituciones del Estado y organizaciones de cooperación internacional. Se realizó en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo el 7º Encuentro Nacional Afropanameño. Hoy nos complace enormemente compartir con ustedes los detalles más relevantes de este importante evento para los afropanameños y para el país. Y recuerden que su cita con los afropanameños está aquí, en las redes sociales del programa Inclusión. Hoy vamos a dedicar este primer programa básicamente a conversar con ustedes sobre lo que fueron los objetivos, logros y aspectos más importantes de un evento que es tradición dentro de la vida cívica de las organizaciones afropanameñas, que son los encuentros nacionales. Los encuentros nacionales afropanameños han sido siempre los vehículos que durante el mes de marzo, en el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, siempre se han hecho para que la población y las organizaciones nos sentemos, analicemos y pongamos en perspectiva las principales acciones hacia la solución de las principales demandas que tiene. Normalmente el encuentro, cuando se inscribe en los procesos electorales, sirve de base para la convocatoria a los encuentros con los candidatos presidenciales. Este año, por la situación, lo hicimos en el mes de mayo, normalmente es en marzo, y entonces ustedes, que fueron básicamente los responsables de armar todo este paquete, tienen ahora pues la posibilidad de compartir lo que fueron la convocatoria, los resultados con los la distinguida audiencia de Inclusión. Bueno, este 7º encuentro tuvo como objetivo fortalecer las capacidades de las organizaciones afrodescendientes que en teoría buscaban como expectativa pues
conocer todas las bondades de lo que presenta el Plan Maestro de Inclusión. Y a través de ese ejercicio nos organizamos, convocando a las organizaciones, enviando notas, haciendo llamadas. Fue un trabajo bastante experimental con ellas, en el sentido de que pudiesen participar, y pues la convocatoria fue efectiva. Logramos tener 19 organizaciones que estuvieron presentes los 2 días. El día primero pues llegó una presentación con la antigua directora de Senadat, que presentó lo que fue el Plan Maestro, la licenciada Edith Castillo del PNUD, que también nos acompañó, una vez fortaleciendo lo que es el Plan Maestro, el licenciado Alexis Rodríguez, que presentó la temática de proyectos de desarrollo social sostenibles a favor de la población afropanameña, y el profesor Maloni, que no se quedó por fuera, también tuvo una participación bien destacada en el evento. Él, como actor clave de esta temática, pues fue uno de los impulsores que nosotras incursionáramos y organizáramos esta actividad. Para nosotras pues fue un reto asumir este compromiso, el cual consideramos fue efectivo, y la participación de las personas también fue de mucha importancia, porque ellos pudieron expresar ahí su sentir, su conocer, expresar lo que allí vienen desarrollando dentro de cada una de sus organizaciones, y que de alguna manera pues están inmersas en lo que se establece en el Plan Maestro. Iris, tú puedes continuar. Sí. Bueno, para mí fue como una primera experiencia, prácticamente, pero yo creo que fue una tarea bastante ardua, sin embargo muy importante y de mucho provecho, porque era el 7º encuentro, pero el 7º encuentro en un momento coyuntural bastante convulsionado. No era solamente el 7º encuentro, sino que no se hizo en marzo principalmente y se pospone hasta mayo por la misma dinámica social que presentaba el país, y que fundamentalmente los días 28 y 29 de mayo que se desarrolla, yo creo que eso pone un poco en perspectiva y nos hace también ver todos los escenarios puntuales que se dan en ese contexto. Hablando del 7º encuentro que nos convoca para ver y para analizar principalmente las distintas organizaciones del movimiento, y parte de las que forman parte de Foro Federación Afropanameña, es un poco la línea de hacer un seminario taller, principalmente como planteaba Nereida, el tema de fortalecer y robustecer académicamente, primero un poco de situarnos, ¿sí? En qué lugar estamos, una mirada global, luego ubicarnos en un contexto más regional, cómo andamos, y posteriormente entonces ver toda la dinámica nacional con algunos invitados. A nivel regional, allí pudimos tener y contar con la participación de la Oficina del Alto Comisionado, que dio una mirada bastante interesante, incluso planteó algunas situaciones y algunos eventos vinculados a cómo nosotros vemos y estamos viendo el tema del examen periódico universal y la participación y el aporte de los pueblos y del movimiento de las organizaciones afropanameñas principalmente. El seminario estuvo muy encaminado principalmente a afinar las capacidades, ¿no? Yo creo que es importante que destaques la participación y el apoyo que recibimos de la Oficina de Defensoría del Pueblo, de UNFA, etc. Sí. Entonces, en ese proceso, yo creo que eso es como un primer momento de poder tener esa mirada de lo que se tiene. Posteriormente, también se contó, y en esa misma línea de afinar esas capacidades como actores estratégicos en el Plan Maestro de la población afropanameña, que se ha venido desarrollando el 2022 y que debe
culminar con algo satisfactorio en el 2030, creo que también hay actores fundamentales allí y claves que es importante resaltar y valorar, como bien usted plantea, y tiene que ver principalmente con, bueno, quien cede la casa, ¿no? La Casa de los Derechos Humanos, que principalmente es ese espacio, la Defensoría del Pueblo, donde nos apropiamos en esos días de ese lugar, no solamente teóricamente, sino a manera de práctica, y no solamente era prácticamente, sino que lo convertimos en un espacio de reflexión puntual frente a esas dinámicas, dándole un poco el giro y la vuelta, y también el apoyo fundamental de lo que fue UNFPA, principalmente en esas dinámicas y en esos escenarios, y que no podemos dejar de ponderar un espacio importante y quien fue eje y motor principal, que tiene que ver con el Centro de Estudios Afropanameños, que yo creo que eso es también clave, porque sin esas líneas y también usted como mentor y maestro y sin esas directrices, quizás los escenarios no fueran tan propicios para que se llevara a cabo específicamente este 7º encuentro, pese a lo que ya hemos mencionado en un momento de convulsión principalmente. Yo creo que uno de los, al margen de los resultados, una de las cosas importantes que emana del encuentro es la declaración final, sí, en donde un poco el movimiento se sitúa frente a la coyuntura y apunta a la dirección que consideramos que el rumbo que debía tomar el país para resolver la crisis que en ese momento nos afectaba en nuestra totalidad. Yo no sé si ustedes pueden de alguna manera apuntar sobre algunos de los aspectos claves que emanaron de los talleres. Ok, yo siento que uno de los aspectos puntuales es el desarrollo de los proyectos que ellos elaboraron desde sus propias perspectivas, desde sus propias temáticas. Por ejemplo, las organizaciones de mujeres tenían ya proyectos predefinidos, porque para nosotros fue básicamente un logro poder expresarles a ellos lo que era la elaboración y preparación de un proyecto. Muchas personas tenían, muchas de esas organizaciones tienen sus ideas, pero no saben cómo plasmar. El objetivo de CEDIAT era que las organizaciones pudiesen conocer las herramientas, las guías metodológicas de cómo preparar un proyecto. Siento que para ellos eso fue fundamental y pudieron allí expresar cuando se crearon las comisiones de trabajo. Fue cierto que se reunieron varias organizaciones encaminadas hacia un eje temático de lo que establece el plan estratégico, considerando que los 10 ejes estratégicos que están enmarcados en el plan estratégico están vinculados a la inclusión de la población afropanameña. En ese sentido, ellos pudieron identificarse, eso para nosotros creo que fue lo más relevante, que ellos pudieran identificarse en la problemática existente que les compete en cada una de sus áreas como grupo, ¿no? Y para nosotros, pues, el reto es ahora darle continuidad y seguimiento a esos pequeños proyectos que ellos iniciaron elaborando y que, pues, como CEDIAT nos comprometimos a darle ese seguimiento y que ellos pudieran presentarlos y nosotros revisarle, porque quedamos en esa fue nuestra condición, revisarle la propuesta y saber si ellos ya la tenían como bien elaborada. Y en esa fase estamos en este momento. Realmente estamos en esto, en llamar nuevamente a las organizaciones, darle continuidad al trabajo que se hizo y pues que a futuro ellos puedan presentarlo en alguna instancia de solicitar algún financiamiento. ¿Cuáles de las propuestas te pareció a ti, Iris, diríamos, de suma prioridad de lo que presentaron? Ok,
ahí sí me la plantea un poco compleja, porque yo creo que en todos los puntos o todos los temas específicos, ambas propuestas o muchas de las propuestas se transversalizan y de hecho se intersectan principalmente. Y que si bien es cierto un poco, y retomando y para ir respondiendo ahí mismo con la pregunta que plantea o que habló Nereida, yo creo que uno de los principales puntos o las principales metas cuando se hacía ese trabajo de identificación fue principalmente el tema de que prácticamente las organizaciones hablaban de las mismas situaciones y las mismas opresiones y las mismas necesidades. Claro, unas más fuertes que otras. Sin embargo, en el tema, incluso cómo empieza a verse o hablarse desde los escenarios climáticos y ambientales, principalmente, pero también un punto importante y bonito era el tema de las mujeres, como decía Nereida, en los distintos escenarios, que si bien ya había como una propuesta más consolidada, una forma también de decir, bueno, aquí están nuestras intersecciones, aquí están nuestras opresiones, necesitamos desarrollar un proyecto en base a esto, pero también una mirada de la juventud. La juventud también hacía un llamado frente a las distintas propuestas que se tienen para desarrollar en las distintas comunidades, en los distintos escenarios. Yo creo que allí era como esa línea importante, fundamental, en el tema de ver esas dinámicas, de ver esos escenarios, pero también cómo a través de todo el escenario se pudo dar herramientas importantes, y esas herramientas principalmente tenían que ver con cómo se formula esos proyectos, dónde están esas grietas principalmente que se tienen dentro de las organizaciones para poder ir sellándolas, pero también desde el centro poder dar aportes fundamentales para que los grupos puedan, uno, fortalecer las propuestas que tienen, y los otros entonces poder llevarles y guiarles académicamente y en los otros escenarios fundamentales para que se puedan desarrollar esas propuestas de investigación fundamentalmente. Yo creo que ahí la participación fue muy activa y muy buena. Yo me quedo con el tema de las propuestas en el tema de las mujeres, en el tema del cambio climático, fundamentalmente, y la incidencia, porque hubo una línea específicamente de incidencia política que es importante y que nos permite también mayor visibilidad, y el tema de crear políticas públicas fundamentales en los distintos espacios. Yo creo que al final le cuenta un poco la motivación era cómo hacer que las organizaciones también se empoderaran dentro de Senadap, y Senadap se empoderara también con las organizaciones. Porque si las organizaciones, la Secretaría Nacional y el plan es para desarrollar las principales demandas a nivel nacional de las comunidades organizadas, entonces el hecho de que las organizaciones de las distintas provincias y comunidades tienen su plan, ese es el sustrato, el fundamento que va a existir, sobre el cual Senadap va a fundamentar lo que tiene que hacer, los recursos que necesita, etc. Entonces hay un vínculo, se establece un vínculo importante entre la sociedad y esa institución que está llamada a constituirse realmente un espacio para los afrodescendientes dentro del Estado panameño. Claro. ¿Lo logramos? Lo logramos, creo que sí, porque tuvimos también la participación del director de Senadap. Fue oportuno la visita de él, que él pudiera escuchar las conclusiones de lo que se dio en ese seminario, y entiendo de que ha podido tener contacto con las organizaciones, que sería lo ideal, que se espera que las organizaciones tengan esa interacción, Senadap, Organización Afropanameñas. Y con esa participación sentimos que pudimos en primera instancia irlo ilustrando un poco a él también de lo que son las mismas organizaciones y la problemática o necesidad que ellas mismas tienen para poder desarrollarse y buscar esos financiamientos, porque se hablaba mucho de la parte esa del financiamiento, que es un poco la limitante para poder ir creciendo, ir brindando ese apoyo a las propias comunidades, porque cada una de esas organizaciones está vinculada con un grupo etario, llámese mujeres, jóvenes, adultos y comunidades vulnerables.
Tuvimos participación desde Bocas del Toro, Colón. Nos contaba un señor que inició su recorrido para llegar al seminario desde las 4 de la mañana y viceversa. Y pues él es uno de los que ha estado llamando porque tiene interés pues, de que nosotros lo sigamos apoyando en su propuesta. Y para nosotros pues eso nos hace sentir de que estamos dando nuestro granito de arena hacia las demás organizaciones y con la nueva alianza o el nuevo grupo de la federación, pues eso hace madurar a las mismas organizaciones que participan constantemente de las reuniones. Y bueno, para nosotros sentimos que estamos colaborando y queremos aportar desde ese día lo poquito que podamos ir colaborando con ellas. A mí me parece que sí se logró ese objetivo. Sin embargo, hay una tarea importante que se tiene que seguir haciendo. Porque si bien es cierto, el encuentro principalmente fue el escenario propicio para que las organizaciones, el movimiento, para que principalmente las organizaciones del Foro Federación Afropanameña tuviera ese encuentro, ese cara a cara con la institucionalidad, en ese caso la Secretaría. Fundamentalmente, yo creo que fue el momento específico para absorber las demandas que tiene el Foro Federación Afro. Y también, principalmente, que con quien dirige o que tiene que ver con el nuevo escenario o quien toma las riendas de esa institucionalidad, tampoco estaba tan aislado o no está divorciado del movimiento, sino que ha venido estando en los distintos procesos. Yo creo que es importante y se debe seguir fortaleciendo esos escenarios y esas dinámicas, principalmente para que no solamente el diálogo que ya se sabe, ya se conoce, y no es un diálogo principalmente desde el dolor y las carencias, sino un diálogo desde el amor y de la construcción, principalmente que permita robustecer, pero también implementar las políticas públicas que son importantes, ¿sí? Viendo los escenarios que se tienen, porque si no, bien como se planteaba en la declaración final, que es un documento importante, si no trabajamos en equipo, desde la colectividad, no obviando y no dejando a un lado que tenemos diferencias, etcétera, pero sí que en estos momentos es importante comulgar y seguir trabajando en equipo fundamentalmente. Tanto la institucionalidad, tanto sociedad civil, viendo esos escenarios en que podemos llevar a un lado o donde podemos seguir encauzando nuestras demandas y luchas, pero también para buenos resultados, no siempre desde el dolor. Yo tomo tu última reflexión para cerrar este primer programa, dejando claro pues que esa es la idea de que ese es un espacio compartido por las organizaciones, que este es un espacio que se caracterice por decir la verdad, porque las redes están llenas de tantos productos artificiales políticamente manipulados que yo creo que es importante que nosotros tengamos nuestro propio espacio alimentado por nuestra propia gente para que sean las voces de la comunidad, de las organizaciones, las que den cuenta de las aspiraciones, demandas y luchas que todavía tenemos los afropanameños para construir una patria sin discriminación.